Entonces, después, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, dijeron, vamos, estamos tirando radioactividad al medio ambiente que antes no estaba, tenemos que empezar a controlar qué. Yo ya sé que está en el aire. Esa radioactividad que está en el aire, que habíamos dicho que pasaba si llovía. Iba al suelo. Y si va al suelo, ¿a dónde va a ir a parar? Al alimento. Entonces, ¿qué tengo que empezar a controlar? ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo están los alimentos? ¿Por qué? Pues si la gente se traga esos alimentos que tienen más radioactividad que lo que tienen que tener, a lo mejor sí radioactividad. Entonces empezaron el 16, 5 días después, a controlar suelo, alimentos. ¿Cuándo tengo más radioactividad de lo que tengo que tener? Entonces, ¿ese alimento es sano? No lo como, por las dudas. ¿Sí? ¿Por qué tengo que comer algo que tiene más radioactividad que lo natural? Lo que tiene radioactividad hasta lo natural no hay drama, pero ¿por qué tengo que meterme yo más radioactividad que tiene? Ahí empezaron a aparecer las noticias en los diarios de se prohibió comer leche, se prohibió comer hongos, se prohibió comer pescado. ¿Por qué? Porque se determinaba que tenía más radioactividad de lo que tenía que tener, entonces por seguridad esos elementos no se comían. Se establecieron entonces límites de consumo para los alimentos y se evacuó definitivamente el área hasta de 20 kilómetros con un criterio que era el siguiente: si la zona en la que estaba tenía una radioactividad ahora 8 veces la del fondo, recuerden que yo les dije que había que medirlo de esa manera, y esto es equivalente a sacarse 2 o 3 tomografías computadas en un año, entonces esas personas ahí no se tenían que quedar. ¿Está? Así fue que se decidió por qué la gente tenía que ser evacuada de ese radio. ¿Está? Y a las personas que estaban en una región donde tenían la mitad de esta dosis, se les dijo que se queden en el interior, que se blinden. ¿Está? No teníamos capas que no estaban protegidas. ¿Está? Todas esas medidas fueron las que se controlaron. Con todos esos datos, los japoneses se dieron cuenta que su situación era muy grave y recalificaron. No es que se produjo cada vez las cosas más graves, sino que fueron midiendo y llegó un momento. Esto ya no está solamente en la central, esto abarcó gente, abarcó alimentos, y entonces recalificaron el accidente que inicialmente había sido calificado como 3 en escala 7 el 12 de abril y así permanece. ¿Está? Hubo un montón de accidentes en diferentes plantas nucleares, el único que se le asemeja a este es el de Chernobyl, también fue clasificado como 7 porque afectó al medio ambiente y ese es el criterio por el cual se lo denomina como 7, y en este momento Japón tiró al medio ambiente una décima parte, un 10% en realidad, de lo que tiró Chernobyl. O sea, todavía estamos muy por debajo de lo que tenemos. Bien, así que lo recalificaron porque se involucra que uno tiene que actuar sobre el medio ambiente de otra manera. ¿Sí? Lo que pasó, pasó. Pero yo, sabiendo que esto es un accidente que es de gran escala, porque afecta a personas, porque afecta un lugar productivo, tengo que actuar sobre ese lugar productivo, tengo que actuar sobre la gente, tengo que proteger a las personas de otra manera. ¿Ah? Bien. ¿Cuál es el estado actual? Este informe, que yo les puse acá la primera hoja para que se den cuenta, tiene 387 páginas. Fue elaborado por el gobierno japonés para informar a un organismo internacional que es la IAEA, que es el organismo que nuclea o rige, en cierta manera, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear en el mundo. ¿Sí? Es un organismo internacional que se encarga de la energía nuclear. Todos los países que trabajan con la energía nuclear son miembros en principio de la IAEA, nosotros somos miembros de la IAEA, y el gobierno japonés elaboró en junio de este año un informe de 387 páginas para presentar en una conferencia que se hizo cerca del 20 de junio en Viena, informando todo lo que habían hecho, el estado en el que estaban las cosas, cómo iban a proceder, cuáles eran las medidas de corto alcance que se iban a realizar en los próximos 3 meses, cuáles eran las medidas que se iban a hacer entre los 3 y 6 meses siguientes. Entre todos esos se hablaron de cómo eran las regulaciones anteriores, en qué consistió el accidente, qué se aprendió de todo esto y cómo reparar todas las cosas que estuvieron sucediendo. ¿Está? No creo que a ninguno de los que les tocó vivir esto les haya gustado, porque imagínense que son cerca de 70.000 personas que tuvieron que ser reubicadas. Reubicarse no es solamente cambiar de casa, es cambiar de vecinos, es cambiar de escuela, ¿sí? Es cambiar de costumbres. Así que realmente para toda la gente que tuvo que ser evacuada y reubicada, esto tiene que haber sido un terrible sacudo. Pero de todo lo sucedido se están sacando lecciones como para poder proteger a la población en
me coló en los subsuelos, me inundó todas las cosas, ¿qué tengo que hacer? Poner compuerta. Si lo que le pasó al reactor le pegó al de al lado porque había un caño que los comunicaba, los caños no los pueden comunicar. ¿Está bien? Entonces todas esas cosas las estoy aprendiendo. Cuando vaya a construir, ¿quiero reactores juntos? No, pongamos reactores separados. Entonces todas esas cosas las están analizando para ver si logran que la energía, que por hoy, en las condiciones en las que estamos, no la pueden reemplazar, la pueden asegurar lo más posible para que no se repita una cosa. ¿Qué están aprendiendo también? ¿Cuándo tiro el material radiactivo? Porque salió al aire, cómo se desperdigó. Cómo se desperdigó el yodo, ya no me importa tanto porque el yodo a esta altura se murió, pero cómo se desperdigó el cesio todavía me interesa. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo saber, de cierta manera, yo digo que es como los granitos de pan que tiraron Hansel y Gretel. No puedo saber a dónde fueron a parar siguiendo estos granitos de pan. Entonces puedo saber, siguiendo cómo se desparraman en el ambiente estos materiales, qué lugares me van a quedar contaminados. Lo hago en el aire, lo hago en el suelo, lo hago en el agua. ¿Por qué? Porque parte del agua que usaron para enfriar los reactores la tuvieron que tirar en su momento al mar, y ese agua que fue al mar también fue desperdigada. Y ahora dijeron, pará, en la emergencia nosotros tiramos el agua al mar. ¿Es deseable que sigamos haciendo eso? No. El agua ahora va a parar a tanques, los tanques tratan de mantener, de sacarle los metales que estuvieron cayendo en el agua para poder tirar el agua lo más tiempo posible. ¿Está? O sea, de alguna manera están haciendo. ¿Eh? Tal cual. Esto es, fíjense de qué fecha les estoy hablando. El 28 de junio se empezó a construir un sarcófago para proteger uno de los reactores. ¿Qué es esto? Blindar. Le pongo una gran pared para poder contener en el interior de ese reactor todo lo que podría estar siendo tirado al medio ambiente y que no salga y pueda seguir contaminando. Ese sarcófago tiene una base de 47 por 42 metros y 57 metros de altura y se espera que se termine en septiembre. Cada uno de los reactores ya se está empezando a construir. ¿Está? No les quiero decir con esto que lo que pasó en Japón es nada, pero que se está haciendo las cosas que se espera que el ser humano pueda hacer para poder mitigar todo lo que puede pasar. Entre otras de las cosas que hicieron es, existen sustancias que son capaces de sostener en el suelo algunos elementos. Entonces, si el cesio yo ya lo planeé en el suelo, si yo voy levanto el polvo, levanto el cesio. Y otra vez vuelta a la burra al trigo, diría uno, el cesio otra vez sobre el aire y otra vez a tener al lado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tiraron sustancias para mantener el cesio fijo en el suelo para que no lo levante. ¿Está? Eso es lo que están haciendo. ¿Qué aprendieron? Bueno, había problemas de falta de energía, entonces dijeron los sistemas diésel se nos habían inundado, hay que ponerlos a salvo de la inundación. Así que a partir de ahora esos sistemas diésel, si estaban en el sótano, deberán ir a parar al primer piso. Si estaban en el sótano y no los puedo mover, tendrán que tener compuertas. Entonces, si se me inunda el sistema diésel, necesito sistemas alternativos. Si la planta nuclear no lo tiene, los tendré que poner. Primera lección aprendida. Segunda lección, ¿cómo se preparó el personal? ¿Qué pasó con la evacuación? Para que se hagan una idea, ese agua que llegó a los reactores mojó a la gente que estaba ahí, mojó los equipos que tenían ahí. La gente no tenía cómo medir la radioactividad. ¿Por qué? Porque todos estos equipos especiales que yo le digo que se necesitan, se les mojaron, los agarraban así, ¿sí? Y les caía agua. Entonces tuvieron que esperar que les trajesen equipo. ¿Por qué caminos? ¿Por qué tren? Se rompieron rutas, se rompieron trenes. Entonces dijeron, esto hay que pensarlo de otra manera. Nosotros evidentemente nos pueden tocar un accidente masivo, entonces tenemos que ver cómo deslocalizar para tener equipos que nos puedan ayudar en diferentes lugares y que puedan concurrir en caso de emergencia. No puedo pensar que van a venir, digamos, para fijar ideas de Buenos Aires, porque si se me corta la autopista, ¿de por dónde vienen? Bueno, tendré que tener equipos en Mar del Plata, tendré que tener equipos en otro lado. Bueno, eso lo están planeando para tratar de ver cómo, de alguna manera, poder acceder al caso de una emergencia de una manera de múltiples formas. Y esto fue una cosa que se preocuparon muchísimo, que fue, ¿cómo comunico? La gente necesita saber. ¿Sirve que le llene la cabeza con un montón de números, un montón de cosas? No. ¿Puedo ocultarle esos números, ese montón de cosas? No. Entonces, ¿cómo comunico? ¿Quién comunica?
piensen que no se les está brindando información. Entonces, todo el mecanismo de comunicación al público está siendo reevaluado de manera tal de lograr un método, un camino para que las personas reciban la información de quién la tienen que recibir. Y otra de las cosas es esto que fue lo que pasó, la acumulación de hidrógeno en uno de los reactores. Esto es propio de los combustibles que se utilizaban. Se escapó a través de una cañería a otro de los edificios, hizo volar el edificio de al lado, no voló ese, voló el de al lado. Y entonces dijeron, bueno, esto hay que reverlo, evidentemente hay que tratar de los edificios que estén comunicados y además si puedo encontrar un método para tener un combustible que no produzca hidrógeno, también hay que hacerlo. ¿Está? Entonces, bueno, estas son algunas de las lecciones aprendidas y sin ninguna duda esta es una lección que nos tiene a todos preocupados, que es habrá que buscar en el futuro energías alternativas que puedan poner en marcha las industrias que no tengan un riesgo como puede tener la energía nuclear. Sucede que para llegar a estas energías alternativas que muevan industrias, todavía los científicos lamentablemente estamos un poquito lejos. Hay un montón de energías alternativas que me pueden proveer de la energía para una casa, para una ciudad, pero no para mover industrias todavía. Entonces ahora estamos, creo que todos de moda en tratar de ver que esto sea el próximo paso. ¿Nos afecta a nosotros? ¿Por qué se armó tanto rum rum en todos lados? Nos afecta como seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, pero lo que sucede en el hemisferio norte se desparrama con los vientos en el hemisferio norte, pero no llega al hemisferio sur. Así que lamentablemente la gente del hemisferio norte va a enterarse de esas miguitas que Japón estuvo tirando, pero nosotros vamos a ser incapaces de seguir el paso de Hansen Libre. O sea, en el hemisferio sur, ese cesio que se tiró a nosotros no nos va a llegar. ¿Está? Como seres humanos que habitan el planeta Tierra, sin ninguna duda nos preocupa, pero desde el punto de vista radioactivo, nuestro país no va a tener ningún rastro del cesio que se tiró en Fukushima. Ahora, si me traen comida de Japón, que nadie controló, tal vez sí me llegue. Y eso, viniendo de Japón, parece raro, ¿sí? Realmente hay un montón de controles al respecto y se están tratando, o sea, no se está exportando nada que no cumpla con las normas internacionales. Por las dudas, Alemania controla los puertos, ¿sí? Para que los barcos no traigan nada tampoco. ¿Y por qué nos preocupamos por esto? Porque esto hace un tiempo atrás sí nos pasó. Cuando en Europa se dejó de consumir leche producto del accidente de Chernobyl, porque la leche tenía más cesio del que tenía que tener naturalmente, esa leche, en lugar de enterrarla, la vendieron y nosotros la compramos. ¿Está? Entonces, si bien era muy poquita cantidad de cesio que tenían, no era el cesio que tienen que tener nuestras leches, entonces ¿por qué no tenemos que tomar la leche? Porque los europeos no toman. Entonces, bueno, de alguna manera acá es donde como en este mundo globalizado tenemos que poner el ojo, ¿sí? Que es que los alimentos que provengan o de Japón o de algún lugar afín económicamente a Japón cumplan con las normas que nosotros tenemos establecidas en nuestro país. Entonces, apocalipsis nuclear o crisis. ¿Es así? Fue un apocalipsis, fue el mundo el que desapareció. Una crisis. ¿Sí? De esto nosotros también tenemos que aprender. Los japoneses escribieron un informe de 387 páginas en menos de 3 meses. No podemos ser ajenos a aprender. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Tenemos centrales nucleares? Sí, las tenemos. Tenemos que tener leyes adecuadas que pongan los límites de radioactividad para que nosotros sepamos realmente que estas